Bueno, muy buenas tardes. Considero que he dado tiempo suficiente para iniciar esta sesión. Sean, diré todas bienvenidas, ya que veo que quienes se han conectado son todas chicas. Les agradezco y les felicito por estar ya conectados. Antes de nada, solo quiero aclarar que en algún momento tiendo a quedarme como en blanco y es porque tengo un montón de controles y estoy pendiente de un montón de cosas por acá. Parte de ello es el chat. Si tienen alguna duda, me pueden consultar a través del chat. Esto es para evitar tener los micrófonos encendidos y si alguien tiene alguna consulta me puede escribir ahí o estoy pendiente del chat y con gusto yo puedo auxiliarles en su consulta y en ese momento sí ya pueden habilitar el micrófono para que puedan participar y que todos escuchemos la duda. Bueno, sin más preámbulo, después de esta breve introducción, quiero que hagamos un repaso del último tema que ha sido referente a la exposición. Bueno, todos los temas fotográficos yo considero y espero que lo vayan viendo de esta manera, tienen un impacto muy fuerte en el producto final que es la fotografía y por lo tanto es de vital importancia que le prestemos suma atención. En la última clase estuvimos hablando sobre la subexposición y sobreexposición. Digo, estuvimos hablando, pero en realidad hemos estado un poco mudos, por decirlo así. Sin embargo, vamos a empezar a cambiar esto a partir de hoy. Pienso que ya es prudente que lo hagamos, ya es necesario. Y quizás para que nos entusiasmemos un poco de lo que está ocurriendo o que va a estar ocurriendo en nuestra materia, les mencionaba yo por ahí que estoy en contacto con una persona que podría ayudarnos a seguir desarrollando nuestros temas fotográficos, ya que se avecina un tema muy importante, bueno, yo lo veo así también, interesantísimo para cualquier tipo de profesional, para cualquier ciudadano, diría yo, y es sobre el fotoperiodismo. Estoy en diálogo con un par de personas, fotoperiodistas de altísima reputación en el país, y justo al iniciar esta videoconferencia, uno de ellos se ponía en contacto conmigo y en primicia decirle que sí vamos a tener a un invitado muy pronto. Ya no leí bien su mensaje, pero ya solo faltará que nos pongamos de acuerdo y por eso es importante, por ahí les dejé una interrogante para que la contestaran, es sobre los días que pueden conectarse, por si estas personas solo pudieran conectarse ya sea en alguno de los horarios de nuestra materia en grupo 2 o si coincidía con el horario del grupo 1, entonces a ustedes les tocaría que estar pendiente día viernes. Sin embargo, lo que logré leer antes de iniciar nuestra videoconferencia es que esta persona podría estar en ambos grupos. Por lo tanto, solo faltará gestionar si sería un día martes o un día jueves que estaríamos conectados con él y vamos a definir bien la temática, la dinámica. Váyanse preparando preguntas, yo les voy a dar primero los lineamientos. Cómo va a ser la dinámica, podría ser una, qué sé yo, una especie de foro, si lograra conseguir a alguien más y tuviéramos dos profesionales, y si no, pues siempre les daría yo cuál va a ser la temática para que elaboren las preguntas y que esta persona nos ayude un poco más respecto a los temas fotográficos. Entonces ya tenemos a una persona confirmada, ¿verdad?, que está en total disposición. Es lo que yo alcancé a leer, esperemos de que se mantenga así. Entonces eso les quería yo comentar como primicia
las gestiones que estoy haciendo para que terminemos este periodo con un sello de oro ahí, con una persona invitada de altísima reputación en nuestro país, un fotógrafo, un fotoperiodista. Decíamos, en cuanto al tema de la subexposición y sobreexposición, necesitamos configurar ciertos parámetros para que podamos ajustar la exposición. Ya hemos hablado que la exposición no necesita usted que estar pendiente de cada uno de los parámetros. Si usted pone la cámara en automático, pues no necesita nada de eso, ni siquiera el conocimiento de qué es la exposición, qué es un ISO, qué es la apertura, qué es la velocidad, etc. Sin embargo, necesitamos conocer cómo modificar estos ajustes automáticos para obtener ciertos efectos creativos que mejoren nuestra imagen. Parte de estos efectos creativos nosotros estuvimos mencionando en clases anteriores que tenemos, gracias a la apertura, una profundidad de campo, gracias a la velocidad de obturación se puede dar la trepidación o el congelamiento, y mucho cuidado con el ISO porque decíamos nos puede ocasionar ruido en la imagen. Esos son parte de los elementos o esos efectos creativos que nosotros podríamos hacer para mejorar la imagen a fin de conseguir la exposición que necesitamos. ¿Y cómo hacemos para que podamos nosotros controlar esto llamado exposición? Pues una de las formas sería tomar la fotografía y después observar por la pantalla LCD para ver cómo nos quedó. Sin embargo, esto no es fiable para determinar esa correcta exposición, porque imagínese que usted está tomando una fotografía de día, afuera, en la calle, y tiene demasiada luz. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un celular que no tiene un control de brillo automático para la pantalla? Apenas si usted logra observar, quiere mandar un mensaje, le cuesta observar lo que está tratando de mandar, y todo es porque hay demasiada luz. Esto afecta la visibilidad en la pantalla y usted no sabe exactamente cómo está la fotografía después de haber sido tomada. Caso contrario, si usted toma una fotografía en un lugar en interiores y usted le da mucho brillo a la pantalla LCD de la cámara, esto también le puede engañar, porque si tiene demasiado brillo, usted va a ver creyendo de que tiene una buena exposición, porque la pantalla LCD está muy brillosa, cuando en realidad la fotografía podría estar un tanto oscura. Y decíamos, a esto le llamamos subexposición. Por esa razón no nos podemos fiar de la pantalla LCD como estamos en este momento advirtiendo. No podemos fiarnos para determinar esa correcta exposición. Entonces, ¿cómo hacer? Una alternativa que nosotros tenemos en las cámaras, incluso en su celular también va a ver a este señor que se llama histograma. Este histograma es un gráfico de barras, para los que recordamos un poco de estadística, y que nos está representando en fotografía. Ojo, también quiero aclarar que esto es cuando usted ya tomó la fotografía. Después de haber tomado la fotografía, usted observa el histograma en la cámara o en el celular. En los celulares, por ejemplo, en Android, usted va a encontrar un icono de una I para pedir más información acerca de la fotografía, y ahí le va a dibujar un histograma, este gráfico de barras. ¿Qué le representa? Es un gráfico estadístico y le muestra la frecuencia con la que se repiten los valores de luminosidad en número de píxeles. Es decir, nos va a dar frecuencias de cierta gama de luz. ¿Y qué gamas? Pues por un lado vamos a tener los oscuros en el lado izquierdo, en el centro los medios y a la derecha los claros. De tal manera que un histograma, que usted observe que la mayor cantidad de píxeles está en el centro de ese gráfico, significa
que tiene una exposición, le podríamos llamar una correcta exposición. Ahora, hay que aclarar que con este histograma podría también no ser tan fiable en aquellos casos en los que usted toma una fotografía con un fondo negro. Por poner un ejemplo, si usted toma una fotografía con fondo negro, aquí en los oscuros se va a acumular cierto número de píxeles y se va a elevar este gráfico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí el criterio no significa que la fotografía esté muy oscura. Significa que hay una gran presencia de puntos de color, o sea, llamados píxeles, que están acumulados ahí, en el lado de los oscuros. Lo mismo podría ocurrir si usted toma una fotografía con fondo blanco, se le van a acumular los píxeles en el lado derecho. Y no significa que la fotografía esté sobreexpuesta, o sea, muy clara, sino que hay una gran presencia de puntos de color. Pero en un sentido bastante general, se suele tener fotografías donde hay diferentes gamas de color, tanto oscuros como claros, y vamos a buscar que sean los medios los que estén ponderados, o sea, que no hayan demasiados píxeles oscuros ni demasiados píxeles claros, que la mayor cantidad de píxeles sean medios para decir que la fotografía está balanceada en cuanto a la exposición. Veamos cómo se produce la subexposición, ¿verdad?, que es una fotografía que tiene deficiencia de luz, y veamos a ver un ejemplo de su histograma y una fotografía. ¿Qué ocasiona que haya insuficiencia de luz en el sensor de imagen, que es nuestro material fotográfico? Podría ser porque usted haya controlado o habilitado una sensibilidad poco apropiada. Ya decíamos que la sensibilidad es en qué medida está receptando la luz el sensor, y si hay poca sensibilidad, entonces el sensor no con facilidad va a recibir luz. Entonces, si hay poca sensibilidad, no tiene facilidad de recibir luz, y eso me puede generar subexposición, o sea, una foto un tanto oscura. ¿Cuál sería el remedio? Hacer lo contrario de esto, elevar un poco la sensibilidad. Sin embargo, uno de los elementos que tenemos que ver principalmente, no la sensibilidad, porque hemos recomendado que la sensibilidad sea siempre lo más bajo posible para que no salga demasiado ruido. También hemos mencionado en unas clases de las que les he subido que las cámaras modernas tienen un ajuste de sensibilidad muy bueno en la actualidad, que aunque usted eleve demasiado la sensibilidad ya no sale tanto ruido, pero siempre existe ese fenómeno. Así que lo más recomendado es usar ISO bajo. Entonces nos tendríamos que ir principalmente por la vía de la abertura. Si la fotografía está subexpuesta, una de sus causas es que el diafragma esté muy cerrado. Y ya dijimos que el diafragma lo que hace es controlar la cantidad de luz que va a entrar al cuerpo de la cámara. Entonces, si está muy cerrado, es que no está dejando pasar mucha luz. Por eso no está generando una fotografía subexpuesta. Otro de los elementos, ya sabemos que este es el triángulo de la exposición, ISO, apertura, y lo otro, la velocidad. Si usted tiene un obturador muy veloz, significa que por muy poco tiempo, recordemos que esto es lo contrario, pues él va en sentido contrario del tiempo de exposición. Si usted lo pone muy veloz, entonces tiene menos tiempo de exposición. Por muy poco tiempo la luz está llegando al sensor, y como es poco el tiempo que la está dejando pasar, la foto le puede quedar un tanto oscura, o sea, subexpuesta. Y por último, menos habitual, porque uno tiene que darle mantenimiento, aunque sea el teléfono celular, allá de vez en cuando hay que limpiar o estar pendiente de limpiar el objetivo. En este caso, pues sería quizá más apropiado llamarle lente. No es tan complejo como uno de una cámara DSLR. Sin embargo, siempre que vaya a tomar una foto con su celular, una de las cosas que usted tiene que tener cuidado es limpiar el objetivo, porque podría tener suciedad acumulada. ¿Y cómo lo limpiamos? Pues con una de estas franelitas, por ejemplo, de las
con que se limpian los lentes, el cristal de los lentes que usamos nosotros los que tenemos problemas de visión, ya que no lo podemos hacer, por ejemplo, con un papel higiénico o mucho menos con otro tipo de papel porque el vidrio podría rayarse. Entonces también eso hay que verificarlo. ¿Cómo luce una foto subexpuesta? Luce así. Apenas si se nota que hay una persona ahí porque tiene muy poca luz. ¿Y cómo luce su histograma? Pues si recordamos, a la izquierda tenemos los oscuros, luego medios y a la derecha los claros. Hay muy poca presencia de píxeles claros y la mayor cantidad son píxeles oscuros. Por eso el histograma está un poco más volcado hacia la izquierda, porque estamos ante una fotografía subexpuesta. Ahora veamos el caso contrario, cómo se produce la sobreexposición. Veremos un histograma y una fotografía. La sobreexposición es una excesiva exposición a la luz de un material fotográfico. O sea que la fotografía tiene demasiada luz. Diríamos acá en buen salvadoreño, la foto está muy chele. Nos ha quedado muy chelita. ¿Y cuáles podrían ser las causas? Pues aquí lo contrario, demasiada sensibilidad. Si el ISO es muy alto, nos puede dar sobreexposición. Y haciendo la misma recomendación, siempre hay que buscar ISOs bajos. Entonces, otro de los problemas que podríamos estar teniendo en esa fotografía es que el diafragma está muy abierto. Recordando que la función del diafragma es controlar la cantidad de luz que llega al cuerpo de la cámara. Si lo tenemos muy abierto, eso significa que hay gran cantidad de luz entrando a la cámara y eso nos puede generar sobreexposición. Y el otro parámetro es la velocidad. Si usted tiene un obturador muy lento, el obturador, esa apertura de tiempo que le va a otorgar de llegar hasta el sensor de imagen, recordemos que las cortinas del obturador se abrirían por tener una velocidad lenta, pasaría un tiempo ahí entrando la luz al sensor de imagen y después se cerrarían para volver a su posición original. Por ser mucho el tiempo de exposición que se le está asignando a esa fotografía, esa puede ser también una causa de sobreexposición a una velocidad de obturación muy lenta. Y finalmente, podría ser también que tengamos un mal manejo de la potencia de iluminación artificial. Para los que ocupamos flashes, si ocupamos un flash externo a la cámara, estos son más configurables y podríamos configurarlo demasiado potente y es demasiada la luz que le está dando al sujeto y por lo tanto también nos puede causar sobreexposición. Aquí tenemos un ejemplo de una fotografía sobreexpuesta, es demasiada luz la que tiene y su histograma más o menos podría ser como este, histograma aproximado. Recordando a la izquierda los oscuros, medios, claros a la derecha. Entonces si observamos, el histograma está volcado más hacia la derecha, en el lado de los claros y eso nos indica que hay mayor presencia de píxeles de clave alta, es decir, de blancos. Luego decíamos que podemos hacer una metáfora para tener una idea de cómo es que se maneja la exposición. Imaginemos que tenemos el grifo, el chorro, decimos nosotros. Al abrir el chorro con una apertura un tanto escasa, apenas y lo abrimos, lo que saldría aquí de agua sería unas cuantas gotas o un chorro bastante fino. Eso haría de que el vaso se llene, se demore más en ser llenado. Entonces, imaginémonos que en la cámara tenemos la apertura, el agua es la luz, entonces si usted abre poco el diafragma, es poca la luz que está dejando pasar, la exposición es la cantidad de agua que usted va a llenar el vaso, regresando de la metáfora, sería la cantidad de luz con la que va a llenar, entre comillas, la fotografía. Entonces, para que tenga la luz suficiente, se va a demorar más tiempo. Entonces, la velocidad de disparo aquí
la velocidad de obturación o el tiempo de exposición tiene que ser mayor para que se llene este vaso, digamos, fotográfico con cierta cantidad de luz. En cambio, si usted abre más el diafragma, es mayor la cantidad de luz que va a pasar y por lo tanto el vaso fotográfico se va a llenar más rápido. O sea, necesita una velocidad de obturación menor porque la apertura es mayor, hay mayor cantidad de luz ingresando, entonces no puede darle mucho tiempo de exposición a esa fotografía, porque si no, podemos aquí hacer la analogía que el vaso se va a rebalsar, se rebalsa de agua en este caso, y en la fotografía podríamos decir entre comillas se rebalsa de luz, porque es una gran cantidad de luz la que usted le dejaría pasar si abre mucho el diafragma y le da mucho tiempo de exposición. En esta metáfora la sensibilidad es el tamaño del vaso. Si usted tiene un vaso más grande, le cabe más agua. Si tiene uno pequeño, le cabe poca agua. En la sensibilidad ISO, si usted tiene una sensibilidad baja, es como tener un vaso pequeño, por lo tanto rápido se llenaría de luz en el caso de la fotografía. Si usted tiene un ISO bastante elevado, es como tener un vaso más grande que le cabe más luz, ¿verdad? Entonces, usted va a tener cierta proporción, perdón, aquí no es la rapidez, sino que la proporción de luz en la que usted está llenando. Si usted tiene un ISO más alto, entonces le cabe más luz y está haciendo de que la fotografía, entre comillas, se esté llenando más y más de luz, ¿verdad? Porque necesita usted un espacio más grande, necesita más sensibilidad. Bueno, y aquí concluye también la metáfora que la luz ambiente equivale a la presión del agua que viene de las tuberías. Si usted está al mediodía con cielo despejado, hay grandes cantidades de luz, ¿verdad? Una luz ambiente con grandes cantidades de luz. En cambio, si usted está al entorno de una casa, hay menos cantidad de luz y por lo tanto ahí varía su luz ambiente. Es como que la presión del agua fuera reducida, es poca el agua que le va a llegar aquí al salir del grifo. Y en la fotografía, en interiores, es poca la luz que nos estaría llegando a el sensor de imagen. Y unos ejemplos. Tenemos acá un diafragma bastante abierto. Aquí estamos imaginando que se llena en 1/250 segundos hasta este nivel, el vaso. Pero si usted lo cierra un poquito, ya no se va a tardar los mismos 1/250, se va a tardar más, en este caso 1/60 segundos, para llegar al mismo nivel. Y en el tercer caso cerramos un poco más el diafragma y para llegar al mismo nivel se va a demorar mucho más tiempo porque usted cerró más el diafragma y no está dejando pasar mucha luz. Esta equivalencia, a esto le llamamos exposición equivalente. Usted tiene aquí una configuración y el vaso se llena al mismo nivel. Aquí usted tiene otra configuración, otra apertura, otra velocidad y el vaso se llena hasta el mismo nivel. Aquí tiene otra apertura, otra velocidad y el vaso se llena al mismo nivel. Eso significa que podemos tomar fotografías con iguales exposiciones con diferente configuración. Bueno, y esta es la explicación de esa diapositiva. Hay bastante texto porque yo les he compartido esto para que tengan ahí bien explicado todo. De una manera más técnica, por años en fotografía se ha ocupado tablas como esta. En esta corresponde a un ISO 100, en donde tenemos diferentes velocidades de obturación, tenemos diferentes aperturas, y esto es un montón de números que parece un poco abrumante, pero ya entendiéndole es una cosa bastante sencilla. Por ejemplo, este numerito 7 significa que con una configuración diferente cada vez yo puedo obtener la misma exposición, es decir, el mismo nivel de luz. Este número 7, por aquí antes de continuar hay una compañera que pregunta por el código de la asistencia. Este fue proyectado al inicio de la clase.
Se los voy a dejar yo ahorita en este momento en el chat para que puedan ustedes ingresar su asistencia. Ahí les he dejado ya el código de la asistencia para que puedan ustedes ingresarla. La pueden ingresar después de la videoconferencia, no hay ningún problema. Va a durar, dura todo el resto del día, así que no hay ningún problema. Para que pongan atención, pueden marcar después, al terminar la clase. Esta exposición con valor de 7 se puede conseguir recordando que la exposición es cierto nivel de luz, ¿verdad? Y una correcta exposición, vamos a imaginar que esta es una correcta exposición, es que la foto no está ni muy clara ni muy oscura. Y yo la tomé, imaginémonos, la tomé, nos vamos a ir por acá, los objetivos que tenemos, es un poco más común encontrar, no tan común, pero más frecuente encontrar un f2.8 y para lograr esa exposición, tomándola con una apertura de f2.8, digamos que usé uno entre 15 segundos y me dio esa exposición. Pero después digo, no me gustaría tomarla a f2.8. ¿Por qué? Una de las razones es porque aquí voy a tener una profundidad de campo diferente, más reducida. Y si yo quiero ampliar la profundidad de campo, entonces tendría que usar una apertura número de f mayor. Pues digamos que no lo quiero a 2.8, sino que quiero fotografiar a f8. Entonces voy recorriendo aquí el 7 y llego acá, donde está f8. Aquí tengo también el mismo nivel de exposición, o sea, el 7. Y para conseguir ese mismo nivel de exposición, si yo cambio la apertura a f8, tengo que cambiar la velocidad aproximadamente a medio segundo. Todos estos son valores aproximados, ¿verdad? Siempre también hay que ir desarrollando un ojo fotográfico. Ahora, otro caso, por ejemplo, tomemos este 12. Tomamos la fotografía a 1/500 segundos. Nos salió esta exposición con f2.8. La apertura la pusimos f2.8, la velocidad 1/500 segundos. Este es el nivel de exposición que logramos, este 12. Pero resulta que después nos arrepentimos y decimos, no, pero me quedó bien la foto, no está ni subexpuesta ni sobreexpuesta. Entonces, sin embargo, yo quisiera mantener este mismo nivel de exposición, pero no quiero tomar con una velocidad tan rápida. Quisiera decrementar esa velocidad porque quiero tener un poco de trepidación en la fotografía. Imaginémonos que necesitamos lograr ese efecto. Entonces digo, voy a disminuir la velocidad y digamos voy a disminuirlo a 1/30. Digamos, 1/30 segundos. ¿Y cómo logro ese mismo 12? Entonces me voy acá, 1/30, voy, hasta que encuentro el 12. Muy bien. Entonces, como cambié la velocidad, para lograr esa misma exposición, por fuerza tengo que cambiar también la apertura. ¿A cuánto lo voy a cambiar? Lo voy a cambiar a f11. Por lo tanto, voy a conseguir ese mismo nivel de exposición, que no sea una foto ni sobreexpuesta ni subexpuesta, porque digamos que ya hice una prueba y aquí me quedó bien. Entonces cambio la velocidad de obturación a 1/30, tengo que cambiar a f11 la apertura para lograr siempre ese mismo balance de la exposición. Si hay alguna duda, recordemos, ahí me la pueden hacer llegar al chat. Yo trato de estar pendiente de ello. Bueno, y esa es la explicación que yo acabo de realizar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito, muy maravilloso. Tenemos acá una fotografía que ha sido tomada a 1/60 y a f2.8, luce con esta exposición. Si yo lo cambio a 1/15 y a f7.1, logro la misma exposición. Si notan, entre una fotografía y la otra, no tenemos que una me haya quedado más oscura u otra más clara. Es decir, una subexpuesta u otra más sobreexpuesta. Las dos tienen exactamente el mismo nivel de exposición y eso lo he logrado con valores diferentes.
Y así, aquí tengo 0.3 segundos y F16 logro el mismo nivel, y con 1 segundo y F29 logro el mismo nivel de exposición. ¿Cuál es la diferencia? Hay aquí una diferencia bastante notoria. Observen el agua en cada una de las fotografías. En la primera, el agua tiende a verse un poco más detenida, por así decirlo. Poco a poco hemos ido aumentando el tiempo de exposición, entonces el obturador ha pasado más tiempo abierto y eso ha hecho que se vaya registrando la trepidación, es decir, este movimiento del agua que se viene deslizando acá. Entonces, si usted quiere lograr este efecto, tomó esta foto, pero dice, no, el agua se ve un tanto congelada, me gustaría que se viera así, un tanto como que fuera un cabello blanco el que está ahí. Entonces tengo que decrementar el tiempo de exposición para registrar la trepidación. Por lo tanto, la apertura también la tengo que cambiar. Cambié a un tiempo de exposición menor y he cerrado más el diafragma porque está entrando por más tiempo la luz, entonces con el diafragma voy a compensar esa situación y voy a cerrar un poco más el diafragma para compensar el excesivo tiempo que hay entrando luz al sensor de imagen. Y tenemos acá también otro ejemplo muy, muy bonito. Tenemos acá dos fotografías de una persona tocando piano, y este es muy bonito porque vamos a ver dos fenómenos. Por una parte, la trepidación, que se nota así a grandes rasgos, vamos a empezar por ella. Aquí tenemos, recordemos que la trepidación se controla con la velocidad de obturación. Entonces acá tenemos 1/30 segundos como velocidad de obturación, y aquí tenemos 1 segundo. O sea, hay más tiempo de exposición acá. Es obvio que nos va a generar trepidación, y efectivamente eso es lo que ha ocurrido acá. En ambos casos tengo la misma exposición. No hay una foto subexpuesta y otra sobreexpuesta. Las dos tienen el mismo nivel de luz, o sea, de exposición. Y hay otro fenómeno muy interesante, que no me lo origina la velocidad de obturación, pero sí la apertura. ¿Qué es lo que origina la apertura? Es la profundidad de campo. Aquí tengo 2.8. Con 2.8 tengo menor profundidad de campo que con F16. Con 2.8 el diafragma está más abierto. Y cuando el diafragma está más abierto, note acá, mire las manos, se ve bastante enfocado. Pero la parte más cercana a nosotros del piano, estas primeras teclas, estas primeras octavas, se ven más desenfocadas. Y esto es porque el diafragma está muy abierto. En cambio, si el diafragma lo cerramos más, aumentamos la profundidad de campo. Es decir, ahora desde esta octava hasta ya casi al final, la última, toda la composición se ve enfocada. Para eso lo logramos con cerrar más el diafragma. Yo tengo una técnica que podría parecer un tanto, y lo voy a decir así, quizá un tanto ridícula, eh, pero es una manera que a mí me ha funcionado para explicar un poco el fenómeno de la profundidad de campo. Y cuando hemos tenido la clase presencial, o ya no lo vamos a hacer así, vamos a cambiar el sistema debido a nuestra situación, pero allá en sus casas me imagino y espero yo que practiquen esta técnica para que no se les olvide cuándo hay mayor y cuándo hay menor profundidad de campo. La técnica que yo utilizo y como le oriento yo a algunos estudiantes a recordarnos cómo hacer para saber cuándo tengo mayor o menor profundidad de campo, resulta bastante, digamos, obvio o conocido para aquellos, nosotros los que utilizamos lentes. Y si no, si usted no ocupa lentes, también habrá visto en más de alguna oportunidad algunas personas que hacen la siguiente situación. E incluso, aunque usted tenga bien su visión, hay momentos en los que usted no logra ver bien algunas cosas que están distantes. Y la mayoría de las veces usted va a notar que la gente cuando no logra leer algo o ver a alguna persona, entrecierra un poco los ojos, entrecierra para tratar de observar mejor
lo que necesita. En las personas que tenemos problemas de visión, quizá podría ser más notable. A menudo se ve la gente cuando está leyendo algún libro o algo y de repente entrecierra un poco los ojos para observar mejor. ¿Por qué se está dando este fenómeno? Exactamente muy similar a lo que le ocurre a la cámara con el diafragma. Si usted cierra más el diafragma, la profundidad de campo se amplía. Y recordar que la profundidad de campo es aquella zona que se ve bien enfocada en la imagen. Entonces, al ampliar la profundidad de campo, usted está intentando tener un mejor nivel de detalle o nitidez en lo que está tratando de leer u observar. Entonces, ese es un truco, por así decirlo, que yo tengo para explicar y recordar cómo obtenemos una mayor profundidad de campo. Hay que recordar, cuando entrecerramos los ojos, estamos tratando de ampliar la profundidad de campo y eso hace que podamos tener una mayor distancia de cosas enfocadas. En cambio, cuando el diafragma está más abierto, la profundidad de campo se reduce y solo las cosas que estén en cierto punto se van a observar más enfocadas. ¿Verdad? Ese es el fenómeno y digamos un pequeño truco. Y hasta cierto punto es útil. Yo lo ocupo a veces en situaciones bastante extrañas o chistosas, por decirlo de alguna manera. Eh, Suelo tener, bueno, ya no lo ocupo, pero teníamos un reloj en la habitación para observar la hora y pues levantarse temprano por la mañana y hacer todo a tiempo y estar pendiente de qué hora es por cualquier circunstancia. Entonces, por mi problema de visión, obviamente no duermo con los lentes, ¿verdad? Y eso no significa que mis sueños se vean borrosos, sí los veo bien, mal chiste. Entonces, yo noté o he notado que si yo no tengo los lentes y tengo ese reloj bastante lejos, yo en realidad a mí no me servía mucho porque a simple vista no lograba entender la hora. Pero si nosotros ponemos, digamos, poner los dedos bastante juntos y dejar una pequeña abertura entre ellos, pero un hoyo bastante pequeño, y al observar a través de él, observé que sí lograba entender perfectamente los números del reloj digital. Bienvenido ahí a los últimos compañeros que se han conectado. Uno de ellos es Eric, ahí lo estoy viendo ahí. Él sí tiene lentes, él me va a entender mejor lo que estamos hablando. Entonces, al poner un pequeño espacio, la profundidad de campo se amplía y entonces ya podía leer muy bien los números del reloj. Así que esa es una técnica que yo se las dejo, ¿verdad? Para que recordemos cuándo tenemos mayor y menor profundidad de campo. Resumiendo esta parte importante, si el diafragma está bastante cerrado, la profundidad de campo se amplía, es decir, más cosas se ven enfocadas. Si el diafragma se abre mucho más, reducimos la profundidad de campo y solo un pequeño conjunto de cosas van a verse enfocadas o bien nítidas, y todo lo que esté por delante y por detrás se va a ver desenfocado. Recordando aquella imagen que les compartí de los quetzales, en donde solo había un cierto número de quetzales que se veían enfocados y cuando se ampliaba la profundidad de campo, los quetzales que estaban por delante y por detrás de los de en medio quedaban nuevamente ya bien enfocados. Esa es la profundidad de campo, tan importante para a veces conseguir efectos muy bonitos en la fotografía. En el celular, lamentablemente, no podemos tener control sobre la apertura, sí sobre la velocidad, si se descarga algunas aplicaciones que permiten controlarla. Sin embargo, los celulares ahora con la doble cámara tienen o nos dan la oportunidad de hacer ellos ese fenómeno de la profundidad de campo, ¿verdad? Y poder hacer que lo que esté por detrás del sujeto principal salga desenfocado. Es algo que la tecnología ahora nos permite. Bueno, yo les había dejado unos videos ahí en esas diapositivas. Si usted le da clic, pues va o toca, si lo está viendo en el celular y toca cada uno de estos enlaces, lo lleva hacia el video
que he notado que muy pocos han observado esos videos. A mí me gustaría que los viéramos, que los analizáramos, porque están muy chulos, muy, muy bonitos esos videos que ha hecho esa fundación que los creó y me pareció bastante extraordinario para que entendamos muchos de los conceptos que estamos analizando. Bien, a continuación vamos a otra parte sobre este tema de la exposición. Yo les compartí previamente un enlace, ya algunas personas sé que lo comenzaron a utilizar. Bueno, una compañera, Dayana, hasta me hizo un comentario y ahí se veía de que ella ya lo estaba utilizando y me agrada de que estemos involucrados en esto, ¿verdad? De eso se trata. Así que voy a proyectar ese sitio donde nosotros podemos practicar un poco el tema de la exposición fotográfica. Es un simulador de cámara creado por Canon. Hay otros más, ¿verdad? Hay otros más. Normalmente utilizo otro, no utilizo este, pero noté que, miren, todo lo que estoy haciendo, he tratado de que no tengan mucho problema, ¿verdad? Videoconferencias me había abstenido hasta este momento porque yo sé que algunos no tienen las herramientas, sin embargo era necesario para que nos complementemos y aún así yo trato de que las clases sean lo más explicadas posible para las personas que tal vez no tienen la oportunidad de conectarse a la videoconferencia. Y esta también está siendo grabada por la misma razón, para aquellas personas que quieran ver después lo que estuvimos hablando. Por esa razón me decidí por este simulador, que también es muy, muy genial, que funciona muy bien en los celulares. Lo estuve probando y hasta donde pude no me dio ningún problema. Espero de que tampoco tengan ningún problema ustedes. Ya saben que cualquier duda, estamos a la orden y me pueden escribir. Este simulador voy a ir explicando las partes que lo componen. En la parte superior vamos a tener, acá tenemos, en este segmento, tenemos 3 controles. Uno que dice manual, otro que dice shutter priority y otro que dice aperture priority. Es decir, manual, prioridad a la obturación y prioridad a la apertura. Entre paréntesis está la simbología que utiliza Canon. Shutter Priority es TV, pero nosotros ya sabemos que en Nikon es la letra S. En el caso de Aperture Priority, Canon utiliza AV, pero en Nikon ya sabemos que simplemente es una letra A. Entonces aquí tenemos esos 3 modos que hemos aprendido a ocupar la cámara. En manual, en prioridad a la obturación y en prioridad a la apertura. Tenemos además en este simulador cada uno de esos elementos. En esta parte de acá a la derecha. Tenemos para controlar la apertura, para controlar la velocidad de obturación y para controlar el ISO. En la parte inferior izquierda tenemos el botón de disparo, que es este icono con una cámara, es un icono de color azul. Y bueno, y tenemos otros controles que ya los voy a explicar a continuación. Primero voy a empezar utilizando, para que veamos cómo funciona este simulador, con la prioridad a la obturación, que es este de acá en medio. Así que me voy a pasar a prioridad a la obturación y quiero que notemos algo. Cuando yo selecciono prioridad a la obturación, ¿cuál es el único valor que me está permitiendo cambiar? Solo puedo cambiar la velocidad de obturación, obviamente, porque esa es la prioridad. Lo demás, la apertura y el ISO, están manejándose de manera automática. Es decir, si yo muevo la velocidad, la cámara, entre comillas, este es un simulador, pero la cámara funciona igual, la cámara va a seleccionar una apertura y un ISO adecuados para que mi fotografía salga correctamente expuesta, es decir, ni sobre ni subexpuesta. Ahora, si me paso a prioridad a la apertura, tengo que observar que ahora solo me deja cambiar precisamente la apertura.
La velocidad de obturación va a quedar de manera automática para conservar un buen nivel de exposición. Nosotros lo vamos a ocupar como hemos estado haciendo de manera manual. Así que de manera manual tengo acceso a los tres valores. Una de las primeras cosas que hacemos para configurar nuestra cámara es poner el ISO al más bajo que hay. Con el ISO más bajo ya sabemos que nos da menos ruido y esa es la indicación que nos está haciendo acá en la parte inferior derecha. Como toqué acá el control de ISO, me dice, con el nivel del ISO, usted lo que está controlando es el ruido digital, me dice por ahí, digital noise. Si usted pone un ISO bajo, va a tener mayor nitidez en la imagen. Si usted tiene un ISO alto, va a tener mayor nivel de ruido. Hasta aquí me está dando también esas indicaciones. Ok, ya tengo configurado el ISO. Lo siguiente es controlar la apertura y la velocidad. Ahora, el siguiente criterio que nos podemos establecer es cómo quiero mi fotografía. ¿Cómo quiero que esta luzca? Aquí tengo en mi escenario un pequeño avión o aeroplano, creo que se puede decir, donde su hélice está en constante movimiento, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera que la hélice no se viera en movimiento, sino que apareciera perfectamente congelada, entonces tengo que, vamos a ver si podemos hacer esto un poco más dinámico. Que alguien me responda ahí qué tendríamos que hacerle a la velocidad de obturación para conseguir congelamiento. Poner una velocidad alta o una velocidad baja. Vamos a ver si algunos de ustedes me contestan por ahí. ¿Qué tengo que hacer para conseguir el congelamiento fotográfico? ¿Velocidad de obturación alta o velocidad de obturación baja? Escriban ahí alto o bajo en el chat para ver cómo estamos ahí con el nivel de aprendizaje. Vaya, tengo una respuesta. Veamos qué dicen los demás. Muy bien. Muy bien. Está un poco repartido esto. Unos me dicen que alta y otros me dicen que bajo. ¿Velocidad de obturación alta o velocidad de obturación baja? Vaya, ya hicimos ahí el intento. Unos me dicen que alta y otra que baja. Vaya, los felicito por la participación. Ahora, voy a tocar yo acá, veamos qué sucede. Como esto está muy dividido, voy a tocar acá en la velocidad de obturación y ya me sale por acá una indicación en la parte inferior derecha que dice motion. Motion es movimiento en español. Entonces, acá me va a ir indicando el nivel de movimiento que yo puedo conseguir. Por ejemplo, si yo muevo el control hacia la izquierda, tengo velocidades más bajas. Originalmente estaba en 1/60. Si yo lo paso a 1/30, por ejemplo, es una velocidad más baja, etcétera, etcétera, etcétera. Observemos acá el nivel de movimiento que me está dando esta herramienta. Me dice que me estoy acercando más a la trepidación. Ahí hay una hélice que se ve bastante movida, un remolino. En cambio, si yo paso este control de la velocidad de obturación y lo hago más rápido, estaba en 1/60 al inicio. Ahora me voy para arriba, 1/90, 1/125, etcétera, cada vez más veloz. Si yo lo pongo más veloz, me estoy acercando a un dibujito donde la hélice se ve congelada, no se ve que tenga movimiento. Entonces acá la respuesta es poner una velocidad de obturación más alta para conseguir el congelamiento. Esa sería la respuesta correcta. Mucho ojo con eso, porque más adelante no quiero que nos sigamos confundiendo y a mí es de lo que me gusta poner muy buenas notas, así que mucho ojo con eso. Quiero congelamiento, velocidad de obturación alta. Ahora, lo contrario, decíamos, si quiero capturar el movimiento, entonces velocidad de obturación baja. Y recordando también, la velocidad de obturación es el inverso del tiempo de exposición. Entonces, si yo digo una velocidad muy alta, una velocidad de obturación muy alta, el tiempo de exposición es más corto, es menos el tiempo.
Si yo pongo una velocidad de obturación más lenta, baja una velocidad de obturación baja, más lenta, entonces el tiempo de exposición es más prolongado, es más largo porque el obturador se va a abrir, va a pasar más tiempo abierto y después se va a cerrar. Entonces eso es lo que quiero evitar ahorita porque quiero tomar una foto congelada, que esa hélice esté congelada. Entonces voy a probar 1 sobre 250, a ver qué ocurre. 1 sobre 250. Si yo solo controlo el ISO, que fue lo que hice acá, ISO 100, y 1 sobre 250 de velocidad de obturación, no voy a controlar la apertura ahorita, vamos a ver qué pasa. Yo tomo la fotografía con este botón azul. Si yo tomo la fotografía, hasta se escucha ahí el sonido como que si fuera una cámara real. ¿Qué ocurre? Me dicen, mire, la fotografía está subexpuesta y me lo dice acá. Es una herramienta muy, muy completa que ha hecho Canon. Me dice, está muy subexpuesta, very underexposed, perdón. Muy subexpuesta, es decir, que está muy oscura. Luego, ¿cómo se encuentra la profundidad de campo? Pues acá me lo dice. Hay una cierta profundidad de campo ahí, pero eso va a depender de la apertura. Ahorita no lo estamos analizando. Lo que sí me interesa ahorita es esta. Me dice que muestra movimiento, show motion. Es decir, que no he conseguido que la hélice salga totalmente congelada. Todavía se ve ahí un pequeño movimiento y eso es lo que tendría que evitar. Voy a hacer un pequeño cambio, denme unos segundos. Voy a hacer un pequeño cambio para poder hacer un poco de zoom en las imágenes. Vaya, entonces decíamos, acá no he conseguido obtener un nivel de congelamiento alto. Tal vez no se logre apreciar porque la fotografía está subexpuesta, pero para los que puedan, dependiendo del brillo de su pantalla, va a notar que todavía se ve cierto movimiento. Y aquí me lo explica. Y me dice también con qué parámetros tomé la foto. Me dice que la tomé con 1 sobre 250. Me dice que la tomé con una apertura de 4.5 y con un ISO de 100. Esos son los parámetros con los que he tomado la fotografía. Vaya. Vaya, estoy a veces leyendo sus comentarios para estar pendientes por si hay alguna duda. Muy bien, si yo quiero eliminar esta foto, pues toco acá en el basurero. Si la cierro, me va a quedar guardada en la parte inferior. La voy a eliminar porque no he obtenido el resultado que quería. Vaya, entonces ahora le voy a prestar atención a la apertura porque la fotografía está subexpuesta. A mí me gustaría que entendiéramos la lógica de cómo utilizar el triángulo de la exposición, ¿verdad? Es decir, la apertura, velocidad de ISO. Sin embargo, me voy a adelantar un poquito a revelar algo más de este simulador para avanzar un poco y no se nos alargue mucho esto. Quiero que observemos abajo de la fotografía, tenemos también una indicación y esto las cámaras profesionales lo traen. Y dependiendo de la aplicación que usted utilice en su celular, también le podría dar esta indicación. Aquí me está diciendo, las cámaras no suelen decir algo como esto. Aquí dice very underexposed, que la exposición es muy baja. Entonces, la cámara no me dice eso, pero lo que sí las cámaras traen es esta parte de acá abajo, donde me dice que hay un número 3, hay un número 2, 1, después hay un 0. No sin antes también observar que a la par del 3 hay un signo menos, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Después tenemos 1, 2 y llegamos a un más 3.
Vaya, cuando este indicador esté a la izquierda, es que su fotografía está subexpuesta, porque está en los números negativos. En mi caso está en -3, o sea que está muy subexpuesta. En cambio, si este indicador que está debajo del 3, yo lo voy moviendo y llega hasta +3, significa que he podido aclarar más la imagen, pero si llega hasta +3 es que está sobreexpuesta, es decir, el caso contrario. Ahora notemos que voy a manejar la apertura y si yo cierro más la apertura, si cierro más el diafragma, estoy impidiendo que grandes cantidades de luz lleguen al cuerpo de la cámara. Entonces la fotografía siempre va a seguir subexpuesta. En cambio, si yo abro más el diafragma y llego hasta 2.8, observemos que ya ahora este indicador ya no está en -3, ahora este indicador está en -2, es decir, ya conseguí acercarlo un poquito más, pero no es suficiente todavía. Aquí me dice que la fotografía está subexpuesta. Tengo que hacerlo llegar hasta el 0. Cuando este indicador está en el 0, significa que la fotografía está correctamente expuesta. Ahora, con esta configuración yo tengo un problema. Aquí ya la apertura, ya la topé, ya no tengo más de 2.8, ya no puedo abrir más el diafragma y la fotografía sigue todavía subexpuesta. ¿Qué me quedaría? Tendría que disminuir la velocidad de obturación. Si yo disminuyo la velocidad de obturación, ahora sí me dice que está bien expuesta. Sin embargo, como lo que yo ando buscando es tener congelada la imagen, no puedo manejar la velocidad de obturación. Ya topé con la apertura. La velocidad de obturación no la puedo cambiar porque yo lo que quiero es lo contrario. Reducir el tiempo de exposición. Entonces voy a ser más veloz para que la hélice quede congelada. Lo voy a probar ahora con 1/500, pero volví a poner subexpuesta la imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo me queda un último y tercer elemento con quien jugar y es el ISO. Entonces aquí en este caso tendría que sacrificar el ISO, aunque me dé un poco de ruido, pero lo voy a elevar un poco más. Yo lo elevo el ruido. En ISO 800 yo tengo ahora una buena exposición. Veamos acá, me dice que tengo una buena exposición y he conseguido poner este indicador justo por debajo del 0. Cuando está en el 0, eso significa que la fotografía tiene una buena exposición y es precisamente como debo de tomar la fotografía. Ahora voy a darle clic al botón de disparo a ver qué ocurre y cómo sería esta fotografía. Vaya, aquí tengo ya mi fotografía, está correctamente expuesta, pero todavía, si notamos, me dice que se muestra movimiento. Se muestra movimiento. Y si yo verifico la imagen un poco más de cerca, donde está la hélice, precisamente sí se ve por acá un pequeño halo, producto de la trepidación que se está visualizando en la fotografía. Entonces todavía tendría que poner la velocidad de obturación un poquito más veloz. Esta imagen sí la voy a guardar, digamos que me gustó, no le voy a dar clic en el botón de borrar, solo la voy a cerrar. Entonces tengo que poner la velocidad de obturación un tanto más veloz. Cuando yo muevo la velocidad de obturación, quiero que observemos cómo va a moverse también la exposición. Si yo lo pongo más veloz, ya no a 1/500, lo voy a duplicar, 1/1000. Pero ya tengo acá una ligera subexposición. Aquí me dice, slightly underexposed. Tengo una ligera subexposición. Tengo ahora este nivel en -1. Antes también de avanzar, quiero aclarar que en algunas cámaras los niveles son al revés. A la izquierda tengo los positivos y a la derecha los negativos. Así que tengo que prestarle muy atención a dónde se encuentra el signo del exposímetro de mi cámara. Este es el exposímetro. Ahora, ya aquí probablemente pueda encontrar una imagen congelada, pero tengo una imagen ligeramente subexpuesta. Entonces voy a poner
el ISO un poquito más alto, lo voy a seguir sacrificando. Ya tengo acá una buena exposición y espero ahora por fin conseguir el congelamiento fotográfico. Le voy a dar clic al botón de disparo. Ya tomé la fotografía, está correctamente expuesta y ahora ya tengo un poquito más congelada la hélice. Sin embargo, todavía me faltaría mucho más. Entonces, ahora ya entendí la dinámica, ya sé que lo que tengo que hacer es, voy a borrar esta imagen, lo que tengo que hacer es poner más veloz la velocidad de obturación y como ya no tengo mayor apertura, entonces voy a sacrificar el ISO y al tomar la fotografía, ahora sí, por fin, ya tengo algo que acá me dice stop motion. Es decir, que he logrado congelar mi imagen. Si yo me acerco ahora a la hélice, vamos a observar que sí ya está completamente quieta, ¿verdad? No tiene ninguna pequeña trepidación. Hago una pausa, voy a leer unos comentarios por acá. Adriana, por mí me gustaría que sí, así fueran todas las clases. Voy a seguir gestionando dependiendo los temas y esta que es la prueba piloto, voy a ver el comportamiento que hemos tenido en cuanto a dinámica de parte de ustedes, la cantidad de gente que se ha conectado, todo eso porque dependiendo de eso seguimos la dinámica. Yo les explicaba un poco antes que me había abstenido porque algunos no tienen acceso a la tecnología en todo su esplendor, pero tampoco podemos quedarnos muy quietos porque esta cosa se está alargando un poco más, entonces tenemos que buscar estrategias. Espero yo seguir de esta misma manera. Voy a ordenar las próximas 2 semanas que nos quedan, ya que tenemos por ahí, vamos a contar con la presencia de un fotoperiodista en una videoconferencia posterior y todo eso lo tengo que gestionar un poco. Así que no le doy una respuesta definitiva, pero sí, vamos a tener más videoconferencias. Bueno, Adriana José ha logrado congelar la fotografía, pero le ha quedado un poco subexpuesta. Entonces le tocaría que hacer lo que nosotros hicimos acá, ir sacrificando un poquito el ISO, porque ya no tenemos para dónde, ¿verdad? Pienso yo y espero de que este haya sido un buen ejemplo de cómo controlar la velocidad de obturación y conseguir el congelamiento. Ahora vamos a estudiar, antes de ir concluyendo la videoconferencia, vamos a estudiar muy bien Adriana Arevalo, que ya logró congelar la imagen y al mismo tiempo lograr una correcta exposición, ¿verdad? La felicito. Ahora vamos a ver cómo controlar la profundidad de campo. La profundidad de campo se controla a través de cuál de los tres parámetros del triángulo de la exposición. Me gustaría leer algunos comentarios. ¿A través de cuál parámetro controlo la profundidad de campo? Parámetro para controlar la profundidad de campo. Apertura, velocidad de obturación o ISO. Profundidad de campo, ¿con qué lo controlo? Ya tengo 4 respuestas, todas son correctas. Muy bien. Excelente, ya más respuestas. Correcto, todas son correctas las que me han escrito hasta el momento. Controlo la profundidad de campo con la apertura. Entonces ahora voy a enfocarme en la apertura para conseguir mayor o menor profundidad de campo. Aprovechando que tengo acá la apertura a 2.8, este es un diafragma bastante abierto, números menores, números F menores me dan un diafragma más abierto. Con un diafragma más abierto, ¿qué consigo? ¿Mayor o menor profundidad de campo? Quiero escuchar o leer esas respuestas ahora. Con un diafragma bastante abierto, como en este caso 2.8, tengo mayor o menor profundidad de campo. Con solo que pongan mayor o menor, lo voy a entender. Ajá, se empiezan a dividir algunas respuestas por ahí.
Algunos me están diciendo que mayor, otros que menor profundidad de campo. Vaya, hay que recordar, si yo entrecierro los ojos, tengo mayor profundidad de campo. Y al cerrar más el diafragma, lo consigo con números de F mayores. Por lo tanto, como este es un número de F menor, un diafragma bastante abierto, entonces lo que voy a conseguir es una menor profundidad de campo. Esa sería la respuesta correcta, una menor profundidad de campo. Si escribimos lo contrario, hay que prestarle mucha atención a eso y tal vez la analogía que hicimos les pueda ser muy útil. Si cerramos más el diafragma, ampliamos la profundidad de campo. En cambio, acá tenemos un diafragma más abierto porque tenemos 2.8. Entonces, con un diafragma más abierto, tenemos una menor profundidad de campo. Las zonas enfocadas en la fotografía va a ser, la zona enfocada va a ser menor y todo lo que esté por delante y por detrás de esa zona enfocada se va a ver desenfocado. Entonces acá se va a ver bastante esa situación. Veamos con el ejemplo, aquí lo vamos a entender mejor. Tenemos acá tenemos una apertura de 2.8, decíamos, vamos a aprovechar que la tenemos así, ya, no la vamos a mover, vamos a dejar ese 2.8, ya la mayoría ya corregimos, ¿verdad? Vamos a tener una menor profundidad de campo. Vamos a ver si esto es cierto. De hecho, ya tomamos una foto así, con 2.8. Para revisar las fotografías, la tenemos en la parte inferior de nuestro simulador. Estas son las dos fotografías que yo he tomado. En esta última la tomé a 2.8. Entonces, a 2.8, ¿qué ocurre? Me dice por acá que a 2.8 se logra tener una menor profundidad de campo. Y de manera visual, ¿cómo lo podemos observar? Vamos a centrarnos acá en la imagen y quiero que notemos algo. Tenemos acá nuestro aeroplano, ¿verdad?, que está en la parte media, en el eje de la profundidad de la fotografía, él está en medio. Adelante de este aeroplano tenemos unas canicas, dicen en otros países, nosotros acá decimos chibolas, y tenemos unos lápices de colores en la parte más cerca del fotógrafo. Todo eso, si usted observa, se ve desenfocado. Y lo que está por detrás del avioncito, acá tenemos otros juguetes, tenemos una caja, tenemos una cama, un carrito, todo eso está desenfocado también. Todo lo que está por delante y por detrás de nuestro sujeto principal, que es el avión, está desenfocado. Y solo el avioncito está ahí muy bien enfocado. Eso significa que tenemos una menor profundidad de campo. En la zona donde las cosas se ven enfocadas es menor, porque todo lo que está por delante y por detrás de esa zona aparece desenfocado. Entonces ahora hagamos un ejemplo contrario. Ahora ampliemos la profundidad de campo. Ya me dijeron ustedes que para controlar la profundidad de campo es con apertura. Tengo acá una apertura de f2.8, o sea, un diafragma bastante abierto. Ahora voy a hacer una fotografía con un diafragma bastante cerrado. Para que se vea bien el fenómeno, voy a exagerar y lo voy a topar a lo contrario, con una apertura de f22, o sea, un diafragma bastante cerrado. Y ya dijimos, cuando cerramos bastante, como cuando entrecerramos nuestros ojos, y la profundidad de campo tiende a ser mayor, es decir, que las cosas se vean más enfocadas por delante y por detrás de todo el campo de visión que tengamos en cuanto a la profundidad. Vaya, pero si yo topo la apertura hasta el final con F22, vuelvo a tener aquí una situación. Tengo un nivel de exposición muy bajo, o sea, me da subexposición aquí en el exposímetro, me está haciendo esa advertencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es, voy a devolver el ISO a 100, ¿verdad?, para cumplir con ese criterio de que hay que procurar tener un ISO bastante bajo. Entonces, ¿qué me queda? La velocidad de obturación. Está demasiado rápido. Ahora lo voy a hacer más lento, más lento. Ya llegué acá a 1/60, no es suficiente. 1/20, sobre 15, 8, un medio. Llegué a 1 segundo y por fin ahí lo conseguí, con 1 segundo.
Si usted considera de que un segundo es muy lento y se va a ver demasiado movimiento en la hélice, entonces tendría que buscar un punto medio y como siempre va a tener su exposición, otra vez sacrificamos el ISO para tener una correcta exposición. Por ejemplo, con este F22 puedo tener 1/20 de velocidad y 3200 de ISO y tengo una correcta exposición. Pero esa misma correcta exposición la puedo tener con 1 segundo y con 100 de ISO. Tengo la misma correcta exposición, pero son diferentes valores. En este caso lo voy a dejar así, F22, 1 segundo, ISO 100, me da correcta exposición. Como tengo F22, he ampliado la profundidad de campo. Vamos a ver si es cierto. Y como la velocidad es muy lento, se va a ver mucho la trepidación. Vamos a ver si es cierto. Vamos a tomar la fotografía. Y la hemos tomado. Y al verificarla, vamos ahora a utilizar nuestro criterio visual. Observe acá la trepidación, es tan exagerada que la hélice tiende a no aparecer. No se observa como que se desapareció la hélice porque es demasiado lenta la obturación. Pero ahora veamos la profundidad de campo. Observe que las chibolas, los lápices están enfocados. También el carrito, esta caja con este payaso, la cama, todo lo del fondo también está enfocado. Eso significa que hemos ampliado la profundidad de campo y ya tenemos las cosas por delante del sujeto principal y por detrás ya las tenemos enfocadas. Así que hemos logrado nuestro objetivo. Y si no, nuestro objetivo era siempre tener este mismo nivel de exposición, mayor nivel, mayor profundidad de campo, pero que no tenga tanta trepidación y que la hélice se vea un poquito más, ¿verdad? Porque ahí quedó casi desaparecida, entonces tendría que disminuir, aumentar, perdón, la velocidad, hacerlo más veloz. Lo voy a poner ahí 1/60 y voy a sacrificar el ISO para tener una correcta exposición. Lo logro con F22, ISO 1/60 y, perdón, velocidad de obturación 1/60 e ISO 6400. Con eso tengo una correcta exposición. Voy a tomar la fotografía y la vamos a analizar. Tomo la fotografía, aquí la tenemos ya. Todavía sigue sin verse muy bien la hélice, pero ya se nota un poquito más. Tendríamos que aumentar un poco más la velocidad de obturación para conseguirlo, pero siempre tenemos la profundidad de campo. Ahora veamos un último y tercer fenómeno. La fotografía cada vez está quedando con mayor ruido, es decir, tiene mayores puntitos ahí que se aprecian en los píxeles. Entonces nos está dando también ese fenómeno del ruido. Estudiemos el ruido. Si yo pongo una velocidad, una ISO, una sensibilidad fotográfica lo más alta posible, o sea, una imagen bastante ruidosa, tendría que disminuir acá, aumentar la velocidad de obturación. Ahora sería la velocidad de obturación ahora sería a 1/80. Y tengo una nueva configuración, siempre con una correcta exposición. F22, 1/80, y ahora tengo 25.600 de ISO. Es muy alto. Voy a tomar la fotografía y la vamos a analizar. Con esta configuración tenemos la siguiente imagen. Note, y espero que ustedes después lo prueben, que es una imagen bastante ruidosa. Se notan todos esos puntitos. Hasta el color también tiende a cambiar un poco, se ve menos contrastada la imagen, pero siempre tenemos mayor profundidad de campo. Tenemos ya la hélice ya no muy trepidada, ya se nota un poquito más ahí que es una hélice que está en movimiento. Así que ahí tenemos los tres valores del triángulo de la exposición: apertura, velocidad de obturación e ISO, que nos dan respectivamente profundidad de campo, trepidación y ruido. Me gustaría saber si hay alguna duda hasta este momento. Adriana Arevalo lo hizo con 1/90 y se logra ver
apreciar la hélice. Muy bien, ahí dejamos el dato para que lo prueben los demás. También Mayra lo hizo de esa misma manera. Si hay alguna duda, me gustaría escucharlos. Bueno, al parecer no hay dudas. O no sé si ya lo dormí. Espero yo que no. Bueno, voy a considerar que este profundo silencio que me están dando ahí, todo bien, me dicen en el chat. Entonces, yo con eso voy a quedarme un poco más tranquilo. Hemos conseguido nuestro propósito de este día. Espero que sí. Si hay alguna duda, ya sabemos que me pueden contactar. En serio se los digo, para mí es muy valioso, es un placer poderles ayudar, poderles servir. Y si no hay ninguna duda, pues creo que nos vamos a ir quedando hasta acá. Les agradezco su presencia. Por ahí algunos también están haciendo algunos comentarios. Es importante que los leamos para que tengamos mayor nivel de aprendizaje. Bien, si no hay ninguna duda, yo les comparto este video más adelante, así como les voy a notificar cómo va la situación con la persona que nos va a hacer el favor de regalarnos o compartir un tiempo acá con nosotros en la clase virtual. Así que los felicito por los esfuerzos que están haciendo. Cuando ya tengamos nuestro título, nos vamos a acordar de estos momentos y vamos a sentir una gran satisfacción por todos los esfuerzos que hemos hecho y que van a valer la pena. Yo sé que sí. Así que les agradezco a todos su presencia y saludos a algunos que tuvieron ahí activa la cámara, como Eric. Un gusto saludarlo, un gusto de verle. Y bueno, creo que por el momento eso sería todo. Mucho gusto. Cuídense.